que son un estudio de algunas técnicas y métodos ya establecidos, pero hasta aterrizados al concepto de liderazgo, al concepto de management, porque se hicieron para las empresas, la continuidad de las empresas, y vamos a ir aterrizando para cualquier tipo de situaciones en crisis, que es el punto en que estamos viviendo y el punto en que cualquier organización o situación personal nos puede llevar. Bueno, esta temática es gestión de la continuidad. ¿Qué es, en pocas palabras, gestión de la continuidad? Es entender que la equivocación es inherente al humano. El error es una forma. Se han dado en estas técnicas y metodologías conceptos como equivocación, como error, como algo punitivo, pero entendamos que equivocación es algo inherente al ser humano. Todo el mundo nos equivocamos. Quien no se equivoca es el que no hace nada, y normalmente la gente mediocre critica lo que ya está hecho, critica lo que está haciendo porque está. ¿Y cómo va a criticar algo hecho o algo dicho? Y cuando nos critican algo que hacemos o decimos, bueno, tal vez nos equivocamos, y ¿qué pasa? Podemos corregir. Entonces, la continuidad en esto es que ante cualquier cosa que hagamos podemos corregir. Pero si la equivocación es repetida, dice alguna línea de psicoindustriales, ya se convierte en error. ¿Qué quiere decir? Para esta línea se dice que el error ya lleva algo de conciencia, como que lo sabías, pero esperas a que no pase. Es cuando te portas mal, haces un acto inadecuado, una acción impertinente, y crees que no va a pasar nada, pero te pasa. Me paso el alto y no, está en la preventiva, volteé a ambos lados de la calle y veo que no viene un auto, es posible que no choque. ¡Chin! Y no viste al auto pequeño que estaba en la parte no visible del auto y chocaste. Es decir, ya no se llama equivocación, porque ¿quién choca un auto? El que maneja. ¿Quién tiene problemas con su pareja? El que tiene la pareja. ¿Quién tiene problemas en su matrimonio? El que está casado. ¿Quién tiene problemas con sus hijos? El que los tiene. Las personas que no tienen esta situación, pues obviamente no tienen problemas. ¿Quiénes podemos tener equivocaciones? Los que hacemos las cosas. Por lo tanto, ¿sí? Podemos equivocarnos y seguir. Hay que continuar. Y podemos hacerlo consciente, es decir, ya tener errores, pero todavía en esta parte de grado de inconsciencia no hay una voluntad para cometerlos, es decir, voy a pasarme el alto para chocar, no creo que lo diga la gente, a menos que esté mal de la cabeza, pero ya lleva un acto de conciencia y entonces se le llama error. En algunas escuelas o metodologías, como lo veremos, a todos le llaman error, ¿sí? Pero desde el punto de vista gerencial hay que dividirlo entre equivocación y error. Bueno, se dice que es la capacidad de la organización de reaccionar ante incidentes, interrupciones y corregir de inmediato. Vean la imagen que yo pongo aquí en la diapositiva, ¿sí? Es una imagen de un rompecabezas que tiene una ficha o una pieza de otro color. Es decir, corrigió de inmediato, sí. No provoco algo para continuar. Reacomodo, ajusto, me levanto, corrijo, cierro. Es decir, todas esas acciones. Es cuestión de seguir constantemente haciendo las cosas. A veces no las vamos a poder hacer en el mismo porcentaje que las estábamos haciendo, pero podemos continuar tal vez con los mínimos, que eso es lo que vamos a ver. Otro concepto clave de esta técnica, de esta teoría, es asegurar todos los procesos del negocio ante situaciones adversas. Como les digo, todo esto se hace a nivel empresarial, y cuando sucede un impacto fuerte en una empresa, como ahora que están cerrando por cuestiones de la pandemia, o puede haber sido por un robo o un incendio o algo más, entonces se tiene que definir cuál es el proceso clave. En una organización, ¿cuál es el proceso clave? ¿Cuál es la misión y la visión de esa empresa? ¿Por qué se puso? ¿Qué es lo que debo de corregir? Si tengo un negocio de autos, ¿qué debo de cuidar? La parte administrativa, los autos, a los vendedores, a quienes tengo que cuidar en primera instancia. Siempre, como lo veremos, el concepto es cuidar la vida ante una situación de crisis, y después los procesos,
¿sí? Y después los recursos, va en ese orden. Lo veremos con más calma, pero fíjense bien. Primero es la vida, después los procesos que a nivel humano sería la salud y después tus recursos humanos, técnicos, financieros, todo. Va en ese orden, no antes. ¿Por qué? Una persona por cuidar su auto en un temblor, se le cae el techo y se muere. Es decir, hay que tener esa prioridad y hay que estar bien conscientes en eso. Por eso, esta imagen del reloj, si se conocen los riesgos latentes, la actitud debe ser continuar y seguir ejerciendo el control. ¿Qué es lo que está ahí escondido? ¿Cuál es lo latente? Es decir, lo que está ahí esperándonos. Se llama riesgo latente cuando están ahí y no los vemos, o los podemos ver, podemos hacer algo con ellos, o simplemente a darnos la vuelta. Y estos riesgos latentes se activan en un momento cuando generan problemas, peligros, y entonces tenemos que tomar decisiones. A veces podemos prevenir las acciones, pero una situación como esta de la pandemia o un terremoto no lo podrías prevenir. Si haces algunas cosas por si viene, por ejemplo en la Ciudad de México, para nuestros amigos de Bolivia, de Perú, de Estados Unidos, pues en México hay muchas probabilidades de que vuelva a temblar muy fuerte otra vez, entonces ya tenemos que tener acciones inmediatas. Yo, por ejemplo, una acción que yo decidí en México es vender mis departamentos y no comprar departamentos, sino comprar casas, pero es ¿por qué? Por esta situación que ya lo conocemos y los temblores últimamente en la Ciudad de México han sido muy fuertes. Si podemos cuidar el micrófono, por favor, por ahí. Entonces, este es un punto que tenemos que analizar. Entonces, hay algunos riesgos que los podemos prever y hay otros que no. Y el tiempo no se detiene solo porque ha sucedido algo. Muchas personas se ponen en crisis. A veces provocan la crisis. Es cuando yo digo conflicto o conflictivo. Hay muchas personas que generan conflictos ante una situación normal. Hay personas que generan problemas ante situación normal. Son problemáticas. Entonces, en cuestiones de crisis hay situaciones que se pueden corregir, que se pueden llevar de una forma tranquila, pero hay personas que generan la crisis, son caóticos. ¿Por qué? Porque nos han enseñado que nada se termina, nos han enseñado que todo debe estar. Una persona se le poncha el auto se le poncha la llanta de su auto en la mañana, cuando se levanta, cuando va por él a su estacionamiento, la ve ponchada y se enoja, patea el auto, patea la llanta. ¿Qué quiere decir? Esa persona aprendió a que todo es eterno. Ni la vida es eterna, ni el acero es eterno, nada es eterno. Todo tiende a acabarse, a doblarse, a restringirse, a envejecer. Todo es eso, pero las personas que no están preparadas para eso, ¿sí? No se paralizan, se enojan y hacen que el tiempo pase y no tomen las mejores decisiones. Por eso, gestión de la continuidad se refiere a lo que ante un evento que me puede ocurrir o durante el evento que me está ocurriendo o después del evento. Esto es para mentes entrenadas. Bueno, podemos ver nosotros que estas situaciones ¿de dónde surgen? Pues surgen de escuelas, de metodologías. Aquí están unas escuelas, unas técnicas, unas metodologías, se llaman las ISO 9001, 2015, habla ahora en uno de sus aspectos de los riesgos, es decir, le enseñan a las empresas, se les enseña que con este estándar entren en las situaciones de calidad, pero hoy, como sabemos que todo termina, todo envejece, todo se puede caer, entonces la misma gestión de la calidad hace que cuando se están alineando procesos para la calidad, se piense en lo que puede fallar, se piense en lo que puede estar mal. Entonces, es importante que lo pongamos en cuenta. Y veamos también aquí en la parte de Project Management, es otra metodología para administrar proyectos. Y ahí vemos a la mano que señala la parte de riesgos. Todo proyecto puede fracasar, ¿sí? Todo proyecto puede estar mal. Una persona quiere comprar una casa, quiere comprar un terreno, pero hay riesgos. Una persona quiere cambiar de residencia, hay riesgos, ¿sí? Entonces, pensemos que siempre algo puede salir mal. A veces las personas no quieren pensar en eso, dicen, no lo pienses, no lo digas, no hables de lo malo, ¿sí? Hay otras personas
con la falsa actitud de que es que si lo hablas, hablan del secreto, si lo hablas te va a ir mal. No, la mejor manera de planear proyectos, según esta metodología, es pensar que algo puede salir mal. ¿Para qué? Para que te adelantes, para que prevengas el proyecto, las situaciones adversas y te asegures que tu proyecto va a salir bien. Las personas que solamente en una situación tan positiva y no quieren hablar positivamente del problema para adelantarse, normalmente tienen muchos problemas, ¿sí? Entonces, esta metodología de Project Management nos habla de eso. Hay otra, la ISO 31000, que habla exactamente ya más especialmente de los riesgos, ¿sí? Cómo manejar los riesgos, qué es un riesgo, qué es un peligro, qué es una contingencia, qué es una amenaza. Ya nos enseña más específicamente acerca de esto, pero todos van enfocados a la empresa. En la aviación vemos una técnica que se llama SMS, que es Safety Management System, que es el sistema de gestión de la seguridad operacional. Bien, todos estos tecnicismos, no me interesa que se metan a los tecnicismos porque lo estamos viendo, lo vamos a ver desde un punto de vista muy humano, muy práctico para que tomen decisiones, pero les enseño todas las metodologías. Y la metodología que se basa en este estudio de gestión de la continuidad también es una norma, un estándar de ISO, que es la 22301. 22301 que habla específicamente de toda una metodología de qué hacer para continuar. Recuerden, todas estas técnicas y metodologías están hechas para la empresa. Toman en cuenta a las personas, claro que sí, toman en cuenta siempre la vida humana, que en todas ellas verás que primero se salva la vida, después se salvan los recursos. Pero hay una metodología muy interesante que nos dice, hay que continuar el negocio, cuál es la columna vertebral del negocio. Eso es lo que no debe de parar. Ahora muchos negocios que van a parar no pueden detenerse por completo. ¿Por qué? Porque tienen clientes. No pueden quedar mal. ¿Por qué? Porque es el prestigio de la marca. Esta estándar habla del prestigio de la marca. Imagínense los emprendedores, los empresarios que han hecho todo por mantener una organización, todo por tener una empresa, y si la registraron, una marca registrada, para que ante un evento de crisis se termine esa marca. Hemos sabido de empresarios que son todo en la empresa, se mueren y se murió la empresa. Es decir, no supieron hacer toda una estrategia con sus hijos, con sus socios para que continuara la organización. Se murió y se murió la marca y eso es peligroso. Todas estas situaciones entonces tienen este sustento metodológico y está hecho para que las organizaciones continúen a pesar de un secuestro, de un ejecutivo, a pesar de un incendio. En la foto del lado que tienen en el lado derecho, a pesar de que un avión cayó. Imagínense cuando un avión cae, si no se hacen bien las cosas, las personas ya no van a querer subir a esa línea aérea y el accidente fue uno, pero lo demás, si no se maneja bien, la empresa puede irse a la quiebra por un mal manejo de la situación. ¿Nos podemos, por favor, poner atención con sus micrófonos? Leslie, ¿puede checar? Muy bien. Entonces, muy bien, muchas gracias. Vamos a ver entonces la parte de hacerlo ya de esta metodología técnica, hacerlo más sencillo y práctico. Pero les quería mostrar esto. ¿Cuáles son los diferentes comportamientos clave que requerimos para gestionar la continuidad? Esto es muy, muy importante para que en un evento de crisis podamos nosotros continuar. ¿Qué tenemos que hacer? Pues inteligencia emocional. Imagínense el impacto de vivir una crisis. Hoy imagínense el impacto de vivir en una pandemia, de estar todos en casa. ¿Qué tenemos que hacer? Si la persona no es inteligente emocionalmente, pues su parte instintiva lo va a hacer que tome las decisiones. Somos inteligentes y podemos continuar. Entonces, la resiliencia, que es la capacidad que tienen los cuerpos para regresar a su estado original, es igual a nosotros. En un choque,
¿sí? Tienes que seguir adelante. A lo mejor una persona puede continuar todavía, se volteó el coche, tiene que salir en una curva. ¿Para qué? Para que salga totalmente del peligro. Inteligencia contextual, este es un tema muy nuevo, muy interesante, será uno de mis próximos libros, pero habla, si ustedes lo buscan en el internet, de lo que está sucediendo a tu alrededor y las tendencias que vienen. Hoy con esta pandemia, ¿qué está sucediendo a nuestro alrededor? No es lo mismo lo que estamos pasando en Perú, en Bolivia, en Argentina, en México, en Costa Rica, o si es lo mismo. ¿Qué de esas cosas son parecidas? ¿Qué de esas cosas son iguales? ¿Cuáles van a ser las tendencias del mundo, de la situación económica, de la situación política que van a suceder a nivel mundial y que van a impactar en tu país y de tu país que van a impactar en tu estado y que van a impactar en tu colonia y te van a impactar a ti? La inteligencia contextual es ver todo el contexto, cómo me va a impactar, para yo adelantarme a esos impactos negativos y seguir en la cuesta de la hora. Por eso hablábamos en el tema de riesgos, que era uno de los principios en la plática pasada, que es para líderes, es para las personas que se quieren adelantar, que se pueden adelantar, que van a salir beneficiados ante estas crisis. Y un tema que se ve mucho en la aviación, pero no es exclusivo de la aviación, que se llama conciencia situacional. ¿Sí? Ahí lo puse, está un avión en medio, en su lado derecho. Dice, bueno, ser consciente situacionalmente es saber qué está ocurriendo. En estos momentos de pandemia, ¿qué está ocurriendo? En el pasado, ¿qué ha ocurrido? ¿Tenemos eventos parecidos? No, todo el mundo decimos que esto es nuevo, pero las crisis no son nuevas. A lo mejor nuestros países han vivido crisis en la historia, de revoluciones, independencias, guerras. ¿Qué de esto se parece? ¿O qué es lo que puede parecerse? Se va a la gente, entra en pánico, se acaba la comida, se acaba el agua. ¿Qué es lo que ha ocurrido en situaciones parecidas? Y lo más importante, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué puede ocurrir? Es algo que está en este momento, en este día. No es que puede ocurrir en el mediano y en el largo plazo, no, es la conciencia situacional, se refiere a qué puede ocurrir hoy en la noche, mañana en la mañana, ¿sí? ¿Qué va a impactarnos? ¿Cómo viene creciendo la información de esta pandemia, si hablamos de esta crisis, ¿sí? Para saber qué acciones voy a tomar. Es muy importante esto. Entonces, son los comportamientos clave. Ya tenemos las técnicas, ahora vamos con los comportamientos. Bueno, es muy importante entender que durante y después de situaciones críticas o durante y después de situaciones adversas, nosotros, ¿sí? Hay que tomar decisiones. Tú te puedes paralizar, tú te puedes, no sé, tú te puedes quedar pensando, puedes esperar a que otra persona tome las mejores decisiones o puedes actuar. En gestión de la continuidad, tenemos que actuar. ¿Por qué? Porque nadie más va a tomar la decisión o si la toman por ti, pueden ser equivocadas y te van a llevar, ¿sí? A situaciones donde tú no quieres. Por ejemplo, situaciones de crisis, un divorcio. Un divorcio, cuando es muy fuerte entre una pareja, puede llevar a depresión, a situaciones adversas, accidentes de tráfico donde a lo mejor hay gente lesionada, atropellada, muertes, también puede ser una situación de crisis, ¿sí? Un cierre de una empresa, imagínate el empresario y a los colaboradores, a los empleados que dependen de ese sueldo para poder vivir, comer, salir adelante y pueden tener muchos problemas. Por eso también entramos en situaciones de crisis. Los naturales, terremotos, pérdida de un ser querido también, una persona que no sabe qué hacer cuando perdió a una persona amada, una persona que está junto, y no prepararnos para seguir tomando decisiones, pues también entramos en una situación adversa. Y obviamente pandemias como la que vivimos ahora, pues es una situación de crisis que también no es tan fuerte como las demás, pero es la misma metodología. Esto es importante, ¿sí? Por eso tenemos que aprender, repetir
y repetir para que lo llevemos al hábito, se nos haga costumbre y entre a situaciones de la parte frontal del cerebro para que respondamos a reacción adecuadamente. ¿Sí? Esto es lo que esperamos. Entonces, estas son puntos importantes y ante todas estas crisis o cualquier situación adversa o cualquier peligro, uno decide cómo va a responder. Y entonces, si no estás entrenado, si no tienes una metodología, le das pie a tus emociones y a tus instintos. El instinto de supervivencia es importante, claro que sí, todos los animales lo tienen, pero nosotros, según dice la inteligencia emocional, viene la parte de la química de la emoción, que junto con este instinto puede no hacer cosas tan adecuadas, y el ser humano que tiene esa parte de hemisferio derecho y hemisferio izquierdo puede analizar y puede crear y puede racionalizar la situación y ser inteligente ante la situación y no reaccionar, sino responder. Eso es lo que se espera. Bueno, ¿qué es lo que podemos anticiparnos a una crisis? Ustedes piensen en ello. ¿Podemos anticiparnos a la crisis? ¿Podemos definir si está bien algo o no está bien o qué vamos a hacer? Bueno, ¿qué dicen las metodologías acerca de esto? Las metodologías acerca de esto dicen que sí podemos anticiparnos cuando somos conscientes de que existe o cuando estamos preparados, como lo estamos haciendo ahora. ¿Sí? Si sabes que el lobo va a venir, pues te echas a correr, ¿no? Dice que la naturaleza del miedo es huir o enfrentar. Entonces, estás huyendo y de repente ya no te queda huir más que enfrentarlo y confrontas la situación donde puedes salir adelante y te das cuenta que era una situación creada en tu mente o nos pudiera ir muy mal. Pero, ¿qué crisis no puedes enfrentar? Pues cuando es una situación externa a nuestro contexto, cuando te llegó, ¿sí? Te metieron en un problema por terceros, en un accidente, en una negligencia, vas en un taxi, el tipo está borracho, tú ibas muy enfocado en tu teléfono, en tus mensajes, no te diste cuenta, tú creías que una persona que está trabajando lo hace en condiciones correctas, pero no. Entonces te mete en una situación de crisis, tú sin pensarlo, ¿sí? Por eso cuando sepas, yo me he bajado de autobuses cuando veo que el chofer se está durmiendo, ¿sí? Entonces mejor, una vez me acuerdo que iba en la carretera y me puse a platicar con el conductor del autobús porque yo lo vi que iba durmiendo, pero como iba a un lugar muy lejos, ¿sí? Entonces dije, si me bajo aquí en la carretera en la noche, pues ¿cómo me voy a bajar? Entonces decidí irme platicando con el conductor para que no se durmiera. Obviamente él no lo aceptó hasta que llegamos. Hasta que llegamos me dio las gracias y me dijo, joven, muchas gracias por ponerse a platicar conmigo. Me estaba durmiendo. Lo único que le dije, sí, lo sabía. Entonces, pero bueno, te puedes adelantar, puedes hacer algo. No dudes nunca protegerte. Pero muchas personas dicen, lo sabía, pude haberlo hecho. No te esperes a eso. Si lo sabías y puedes hacer algo, adelante, lo tienes que hacer. Por situaciones naturales inesperadas, un terremoto, pues no lo puedes esperar. Maremoto, huracán, pandemia, ¿sí? ¿Te podías haber adelantado a esto? No. Entonces, si te pones a llorar, si te pones a criticar, si te pones a quejar, si empiezas a culpar a tus líderes políticos, religiosos y todo, pierdes tiempo. Tenemos que tomar decisiones ante situaciones de crisis. El miedo, la indolencia, la indulgencia, la inconsciencia, nos podrán hacer que cometamos infinidad de errores, ¿sí? El miedo, pues, paraliza. Ya habíamos hablado en la plática anterior que esta es una actitud medrosa, una persona que ya se crea miedo, se crea todo está mal, todo puede salir mal, y entonces ya tiene una actitud medrosa, hay que quitarlo, relevarlo del puesto si es un jefe, relevarlo de una persona, quitarla, que no tome decisiones. ¿Por qué? Porque esa actitud va a hacer que se paralice o que cometa muchos errores. Esa persona ya no nos sirve para tomar decisiones. Tenemos que tener una actitud positiva ante eso, ser valiente, lo habíamos puesto, no, ser valiente es confrontar la situación porque ya no te queda huir. Indolente es que dejas hacerlo, ¿no? ¿Sí? Que te das cuenta y no haces nada. El niño le pega al primito y la mamá dice, es que tiene sueño, es que tiene hambre,
es que no ha comido y entonces le permite hacer las cosas. Entonces, ¿cuántas personas tienen actitudes indolentes ante las situaciones? Indulgentes hasta los premian. Ven, mira, ya ven cómo es mi hijo macho, que le siga pegando para que no se deje. Y entonces, esas actitudes no nos sirven para seguir tomando decisiones correctas o inconsciente no se quiere dar cuenta de la realidad, ¿sí? Y entonces son situaciones que tenemos que tomar, que pensar para que no nos paralicemos o cometamos errores, ¿sí? Muchos errores. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Bueno, pues veamos lo que tenemos que hacer. Ahí alguien está pintando, pero bueno. Esta es una frase que que la hemos escuchado y yo ayer la comentaba. Cuando un niño cae al pozo, ¿lo tapamos o lo dejamos así? ¿Sí? ¿Ustedes qué piensan? Vayan pensando, ¿sí? No, pues, si no lo tapamos, más niños caerán. Y entonces, no, es que cómo lo vamos a tapar, es que debimos haber hecho, es que cómo es posible que suceda. Y este es un gran problema, ¿sí? La actitud preventiva ante los problemas, si somos conscientes, podemos hacerlo. Pero si ya sucedió, ¿qué tenemos que hacer? Prevenir, reaccionar, ¿sí? Y no sabemos cómo. Cuando le suceda algo, reaccione de inmediato, ¿sí? Para que no se haga más grande el problema. Esto de cuando el niño cae al pozo, claro que lo tenemos que tapar. La reacción inmediata, la acción reactiva es taparlo. ¿Para qué? Para que no se haga más grande el problema, para que no se caiga otro niño. Una persona choca y después de que chocó, ya tiene el accidente, se sale de su coche y se pone a pelear con la otra persona y le grita y le dice, ¿por qué? Porque le lastimó su coche. Ya no se preocupa por él, sino por su coche. Entonces, ¿qué provoca? Más cosas. Ya sucedió la situación, ahí debe de parar, no hacerla más grande y tomar decisiones. ¿Cuántas personas ante un evento de crisis, ante un accidente, lo hacen más grande? Una vez supe de una persona que le chocaron su auto y entonces se puso a corretear al cuate que la chocó. Sí, le habló a su esposo para que lo esperara, estaba en una avenida, aquí en México le decimos eje vial, se iba todo derecho y le habló a su esposo, le dijo, te lo vas a encontrar porque va aquí derecho. El esposo, imagínense la reacción, pone su auto en medio para que el otro tipo se pare, pues no se paró, chocó y la esposa atrás de él. Es decir, cuando el evento había sido uno, la señora por reaccionar mal, inteligencia emocional decimos, sus emociones, cómo que rayó mi coche, cómo se puso a corretear a la otra persona porque me tienes que pagar. ¿Para qué? Para que tuviera seguro. Tenía un seguro y así respondió. ¿Pero qué? Lo hizo más grande. Si le iban a pagar el choque o si ella iba a pagar el choque por una situación que estaba ya adversa, ¿qué sucedió? Pues lo que podemos hacer es que, bueno, tomamos las mejores decisiones. ¿Qué tenemos que seguir haciendo? Pues seguir tomando decisiones. ¿Para qué? Para prevenir. ¿Cuáles son estas actitudes que vemos? ¿Qué hace una persona cuando se cae? ¿Le da pena? ¿Busca culpables? Si no hay nadie, se levanta y sigue, porque es el único tarugo, ¿no? No le puede echar la culpa a nadie, ¿sí? No tiene a nadie a quien culpar. Pero ¿qué pasa? ¿Han visto a personas niños cuando se caen y está la mamá al lado? Lloran. Cuando está alguien al lado, le echan la culpa. Y entonces, ¿qué hacen? Estamos haciendo que el niño o el joven o la persona aprenda a que las situaciones que le suceden, algo les pasa. Yo aquí en mi país, para nuestros amigos que están en otros países, una pandemia que tiene un origen, por lo que sabemos, en China, muchos le culpan al político que tenemos como presidente y como gobernadores. ¿Y ellos qué?
Obviamente ellos tienen que tomar decisiones para que esto se haga menos grave, pero ellos no la provocaron, pero están culpando a las personas. ¿Y qué hago? Pues yo debo tomar decisiones, aunque mi líder político religioso tome malas decisiones, por eso que tengo que ser realista yo, y aunque él tome malas decisiones, yo que tengo que cumplir y cubrir la vida. Recuerden, ante una crisis tengo que cuidar la vida, después tu salud y después tus recursos, ¿sí? Y dependiendo de la situación, tomarás las decisiones porque algo, uno de ellos que se pierda puede hacer que se pierdan los demás. ¿Qué tenemos que hacer cuando ya sucedió el impacto? Ya sucedió esta pandemia, ya sucedió el choque, ya sucedió el divorcio, ya sucedió la muerte de una persona que conocemos. ¿Qué nos dice la metodología de todas las ISOs que vimos y todos los estudios que vimos, aterrizado ya a una conducta práctica y objetiva que debes de tener como líder? Identifica la situación, pero para identificar la situación tienes que ser realista. ¿Te acuerdas en el curso pasado que les di, la conferencia de los 20 principios ante los riesgos, ante las situaciones adversas? El primer principio es: sé un realista obsesivo. ¿Qué está pasando? No nada más qué te dice una persona o qué te dice una corriente política o religiosa. Tienes que ver lo que está pasando. Los opuestos. ¿Qué dicen en otro país de tu país? ¿Qué dicen en otras religiones, en otras circunstancias? ¿Para qué? Para que no seas manipulado por las personas que nada más quieren que veas algo. Tú, si eres una líder de una familia, tienes que ser realista. ¿Para qué? Para que sepas qué vas a hacer. Tienes que ver las cosas de manera objetiva, no subjetiva, con datos, con evidencias. En esta pandemia, yo veo aquí en mi país y les aseguro en su país también, estamos mal porque hay un grado de incertidumbre que ahorita lo vamos a ver, que no sabemos qué decisiones tomar. En México no tenemos tantas personas enfermas, eso nos dicen, o situaciones, y entonces sí es cierto, hay gente que lo duda, hay gente que cree que no, hay gente que cree que es inventada, hay muchas corrientes, mucha información, pero tenemos que de esa información ir validando la información para ser realista y tomar las mejores decisiones. Si no tienes las mejores decisiones, tienes que cubrir tu vida y la de los tuyos. Siempre debes hacerlo. Si te vas a detener o si no sabes qué hacer, siempre es la vida. En una organización, estas metodologías que vimos de ISO nos hacen que la empresa, cuidar el producto o servicio principal de la empresa, porque es para lo que se dedica, que es lo que vive, ¿sí? Si se pierde el producto o el servicio principal de esa empresa, se acabó la empresa. Y viene un efecto dominó porque no se puede vender el producto, no se puede vender el servicio, no se puede pagar a contadores, no se puede pagar a investigadores, no se puede pagar a diseñadores, no se puede pagar a nadie. Y entonces, por eso debemos de ser realistas. Punto número 2, ante el impacto. ¿Cuál será mi respuesta inmediata racional? No reactiva, no con pérdida de inteligencia emocional, como te puse en la diapositiva, decía, inteligencia contextual. ¿Qué está pasando en el mundo y qué es lo que viene? ¿Viene la parte económica? Claro que viene la parte económica, no nada más. Un empresario aquí en México decía que si la gente, y no nada más en México, también lo he escuchado con empresarios de otro país, si la gente no muere del COVID, va a morir de pobreza. Esta pandemia va a dejar más pobreza que gente enferma. ¿Por qué? Por los porcentajes. ¿Qué es lo que viene? Pues tenemos que saber qué vamos a hacer. Las personas que siguen gastando dinero como si no pase nada, que no se aseguran el flujo de efectivo, van a tener problemas porque se gastan todo y no sabemos cuánto tiempo va a durar esto. En México nos dijeron que hay un paro de labores intermitente porque aeropuertos no pueden parar, empresas, hospitales no pueden parar, algunas empresas que proveen los servicios, farmacéuticas, laboratorios no pueden parar. No es un paro total porque sería un gran problema, un paro provisional por esta situación, pero ¿hasta cuándo va a estar? No lo sabemos. Si las personas no son objetivos y realistas, van a reaccionar de manera inadecuada. ¿Sí? No es de que te guste o no te guste, eso es totalmente emocional. ¿Qué debe ser
¿sí? Es lo importante. Por eso, el punto 3, tienes que analizar todos tus recursos ante el impacto. Recursos físicos, materiales, económicos. Y cómo van a ser impactados en en la situación de crisis. En un divorcio, pues vienen los problemas de personas que se decía que se amaban tanto, pero se empiezan a pelear por los bienes materiales y a atacar y a quitar. Y entonces tienes que hacer un análisis de los recursos. ¿Qué vas a dar? ¿Qué vas a pelear? ¿Lo vas a pelear por pelear? Como decía Sun Tzu en el arte de la guerra, entrar a una pelea, ¿para qué? ¿Qué vas a ganar? Puedes perder. Entonces, o es por ego. Y entrar en una pelea en una situación de impacto sin tener algo que ganar o algo que perder en sí, pues es irracional. Entonces, hay que analizar los recursos. La gestión de la continuidad dice que debe regresar y permanecer en una cultura de prevención. Siempre en una cultura de continuidad se dice, ante una situación, lo primero que debes de hacer es regresar a tu estado actual. ¿Cómo estabas antes? Ese debe ser tu objetivo, ¿sí? Y obviamente después tienes que ir mejorándolo, después tienes que ir produciendo, ¿sí? Tienes que entrar en cuestiones de mejora continua, pero el primer punto es ese, a menos de que estés tan entrenado que hagas un análisis de los beneficios que te genera la crisis, como lo vamos a ver. El impacto lo tenemos que mitigar. ¿Qué quiere decir esto? Bajar consecuencias, ¿sí? Que no nos pegue más, tenerlo bajo control, que no crezca más. Entonces tenemos que mitigar. Y algo que tenemos que cuidar siempre es nuestro proyecto de vida. Ante situaciones en crisis, ¿a dónde estabas queriendo llegar antes de? ¿Qué querías hacer de tu vida? Obviamente la situación de crisis te va a hacer reescribirlo, tu proyecto de vida. Pero si una persona no sabe a dónde va, en un momento de crisis, va a entrar en una situación de pérdida personal y puede deprimirse mucho porque no sabía. Hoy en día las personas se aburren por esta cuarentena. Estar aburrido en una cuarentena es no tener proyecto de vida. Es decir, no sé por qué me paro, no sé por qué me levanto, no sé por qué me quedo. Tantas cosas que hacer en las redes, tantas cosas que aprender, pero no saben para qué aprender, para qué estar y pierden el tiempo. Entonces, el aburrimiento viene de un síndrome, del síndrome del jumento, del síndrome del burro, que nada más está pastando y no sabe qué hacer. Entonces, una persona, decía Víctor Frank, tiene que, para ser feliz, tiene que saber qué quiere de su vida, algo por hacer y alguien a quien amar. Entonces, tienes que tener bien claro qué quieres hacer en el corto y mediano plazo. Un evento de crisis, un impacto, obviamente vas a tener que reescribir tu proyecto de vida, porque cualquier proyecto de vida no se escribe en piedra, no se cincela en piedra, sí, lo podemos cambiar y ajustar, pero tenemos a dónde queríamos ir. En una empresa es su visión y su misión. Si una empresa ante un evento de crisis pierde su propósito, pues cierran la empresa y abren otra. El propósito no se debe de perder. Lo que perdiste es la visión, la brújula. Ante un impacto se perdió la brújula. ¿Dónde voy? ¿Qué va a seguir? ¿Qué va a pasar? Pero ¿cuál es tu propósito? ¿Quién eres tú ante esta situación de crisis? ¿Sí? ¿Quién eres? ¿A dónde vas a estar? ¿Qué vas a hacer? ¿Sí? ¿Eres la persona que decías que siempre ibas a hacer después de esto? ¿Qué te cambió? Obviamente va a cambiar muchas cosas en la vida, pero tenemos que crecer ante esto y esta también es una oportunidad que solamente las personas entrenadas lo verían. ¿Por qué? Porque alguien dice, ¿cómo voy a ver oportunidades ante esta crisis? No me vengas con eso, Luis Ramón. Pues bueno, es lo que hacen las personas que siempre salen adelante ante las crisis. Puntos que debemos de considerar ante un impacto. Punto número 1, ¿cuál será mi impacto ante esta crisis y mis repercusiones económicas y humanas? ¿Cuál será mi impacto? ¿Hasta dónde me va a golpear esto? ¿Qué me va a hacer perder? Cualquier evento de crisis, esta pandemia, ¿qué voy a perder? ¿Voy a perder mi trabajo o ya lo perdí? Y si ya lo perdí, ¿hasta dónde voy a estar? Mientras no pierdas la vida, tienes oportunidades, decía Miguel Ángel Cornejo, ¿sí?
Si hay oportunidad, pero tienes que tener actitud, debes de tener que seguir adelante, no queda de otra. O si quieres, quédate a llorar. Si quieres, duérmete. Si quieres, deprímete, ¿sí? Eso lo hace cualquiera. Por eso las acciones del líder, ¿sí? Son muy importantes en momentos de crisis. En momentos de crisis resurge el liderazgo. La gente que cree que sí puede, la gente que cree que puede cambiar, que puede hacer, que no la aprovechaban en sus organizaciones. Es momento de hacer algo. Es momento de salir adelante, es momento de comprometerse, pero tengo que analizarlo. ¿Cuáles son mis repercusiones económicas? Obviamente, pero ¿cuáles son mis repercusiones humanas? Primero, entonces, son las humanas y después las económicas. ¿Por qué? Porque si uno está enfermo en el hospital, todo lo que tú hayas hecho de cuestiones económicas, pues no tiene ningún sentido, ¿sí? Eso no va a cambiar que una persona tenga salud o menos salud. Por eso tienes que considerarlo nada más. Evite más pérdidas analizando lo que sí se puede hacer. Y lo vimos también en nuestra otra plática de riesgos. Los que no estuvieron pueden obtener la conferencia grabada, ¿sí? De líder ante la respuesta ante los riesgos, ¿sí? Y entonces vemos los principios importantes. Entonces, evite más pérdidas analizando qué sí puedo hacer, no que no. Hay muchas cosas que no puedes hacer, pero hay muchas cosas que puedes seguir haciendo. Pero dice sus recursos, ¿qué va a requerir? ¿Sí? Hay gente que está guardando, se ha hecho el análisis de que la gente está comprando más papel higiénico que comida en esta situación. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí? Yo todavía no tengo la respuesta. Después saldrán los estudios ante esta situación. Pero es importante que priorices lo que vas a requerir. Cuide la columna vertebral de la organización o de la familia, de la organización, el producto o servicio de la familia. ¿Cuál es la columna vertebral? ¿Sí? Si se mueren los padres con hijos pequeños, ¿qué va a pasar? Si los hijos ya son grandes, bueno, ya no pasarían las mismas situaciones. Por eso hasta imagínense en los países, en Italia, estaba viendo que en unos hospitales decidieron ya no darle estas situaciones de oxígeno a viejitos y se lo dan a gente joven. Se escucha mal porque imagínate que fuera tu abuelo, tu padre, pero son decisiones muy fuertes que se tienen que hacer para poder continuar en la vida, muy fuertes, ¿sí? Entonces, dicen, ¿cómo es posible que hagan eso? Pero es una situación de decisión. Aquí le decían a un muy grande, a un estudioso muy de las pandemias, de las crisis biológicas, le decían, ¿usted qué haría? Y contestó, no sé, realmente no sé, no me gustaría estar en los zapatos del director de salud hoy en día porque no sé qué haría. Entonces, nos damos cuenta que es muy fácil criticar, muy fácil decir, pero las personas cuando están en el momento de crisis son los líderes y son los que tienen que tomar las decisiones. Se dice que si no los vas a apoyar, no los estorbes, ¿sí? ¿Por qué? Porque están asumiendo responsabilidades. Contener, que ya no crezca. Y es importante, y una de las metodologías de ISO dicen, manténgase operando hasta el límite. Imagínense, operar hasta el límite, permanece en vida hasta el límite en tiempos de crisis. No te dejes vencer antes de tiempo. Una empresa no debes de vencerte, no debes de cerrar antes de tiempo. Un país, fíjense bien qué es lo que estamos viendo, un país no debe de cerrar antes de tiempo, porque si cierra antes de tiempo, el caos viene más rápido y las situaciones que se requieren, ¿sí? Van a acabarse con tiempo muy anticipado. Y es lo que dice la metodología, las metodologías probadas ante empresas que están en situaciones de crisis. Bueno, el ISO 22301 de gestión de la continuidad te habla entonces de la crisis y nos dice lo que hemos estado diciendo. Toda la crisis y también las escuelas asiáticas nos dicen son oportunidades o peligros, ¿sí? En las crisis nos podemos meter a más situaciones caóticas o son oportunidades. El reto es verlo así. También en los principios
que manejaba de las crisis de liderazgo, es eso, el reto. Es fácil decirlo cuando uno no está, pero imagínate decirle a una persona que está viviendo un divorcio, que tiene un familiar muy querido en el hospital, próximo a fallecer, una persona que recién tuvo un accidente de tráfico y se volteó su auto y está su familia ahí. Es muy difícil pensar en esto, ¿verdad? Una oportunidad, una oportunidad. Pues el reto es ver que hay oportunidades en las crisis. Por eso en las crisis son los momentos decisivos para que surjan los líderes, aquellas personas que quieren tomar decisiones o pueden tomar decisiones. Entonces, son momentos que no todos quieren asumir responsabilidades. Son momentos donde no todos quieren hacer el trabajo rudo, el trabajo difícil, ¿sí? Que es mejor esperarse a que alguien tome las decisiones y ya después que me digan para ver qué hago. Pero por eso nos necesitamos. Y entonces, si no tomas las decisiones, pues tendrás, esta crisis será peligrosa para ti. Entonces, es importante ver que hay oportunidades. Los investigadores de estas metodologías, fíjense lo que dicen, es una oportunidad única, porque en una crisis se puede aprender muchísimo, viéndola desde fuera o llevando un registro de lo sucedido. ¿Por qué los estudiosos y los investigadores dicen esto? Porque ellos aprenden de todo lo sucedido. ¿Para qué? Para que no volvamos a repetir los mismos errores. Les hablaba del terremoto del 80, que tuvimos nosotros, yo de niño, en el 85, aquí en la Ciudad de México, fuertísimo, murió mucha gente. Pues con este segundo terremoto, unas personas ya estaban obviamente muy temerosas porque no se entrenaron a gestión de la continuidad. Otros amigos, otros compañeros, que ante un terremoto ya sabemos que hay que estar, correr a un lugar donde no te caigan los edificios, donde no haya cables, nada. Tienes que accionar, ¿sí? Nuestros hijos que no vivieron este terremoto hasta se reían. Mi hija me dice, ay papá, eso no pasa, ¿cómo crees? ¿Cómo se va a ver? Cuando lo vieron, cuando checaron y cuando nosotros tomamos las decisiones correctas por lo que ya habíamos pasado y ellos se paralizaron, pues es porque ya aprendimos de eso. Y los que pudimos aprender algo, no queremos que suceda situaciones adversas. Por eso es que uno debe de entrenarse constantemente en estos temas para que de reacción no se paralice, para que de reacción no se atemorice y para que de reacción tome las mejores decisiones. Esto es importante porque ya entra en el inconsciente colectivo, ¿sí? En el inconsciente personal y cuando es colectivo, a todo nuestro ser y a todo nuestro grupo de trabajo. Con esta diapositiva termino el día de hoy para que podamos hacer un análisis de lo que hemos aprendido. Pero ¿qué dice? El riesgo nunca es igual a cero. En todo lo que hagamos siempre va a haber un porcentaje de riesgo. No existe el riesgo cero. Si tenemos técnicas y métodos efectivos, esta crisis la podremos controlar. Pero si estamos en una bifurcación, en un camino que hay uno a la derecha y uno a la izquierda, y el de la derecha es el que siempre tomamos y el de la izquierda nos dijeron que es un atajo, porque el de la derecha sabemos que es peligroso, pero el de la izquierda nos dijeron que no es tanto, pero no tenemos más información más que lo que nos dijeron. Entro a otros riesgos, tal vez no a los mismos. Las personas que hoy se quedan en su casa, tal vez no se infecten de una pandemia, pero se pueden caer en la bañera, ¿sí? Se pueden caer en un escalón por el aburrimiento, por no atender, se pueden quemar en la estufa los niños. Entonces, el estar en casa, entramos a otra situación de riesgo que ustedes deben de prevenirlo para que no suceda. Entonces, es importante tomar esto en cuenta para que pongamos atención y veamos que los riesgos nunca serán igual a cero. Esta diapositiva ya la veremos con más calma mañana, que empezaremos terminamos esta plática y acabaremos con algo muy práctico. Entonces, lo que hemos aprendido hoy es que es la gestión de los riesgos, donde sabemos que todo es
tenemos que seguir tomando decisiones. Las equivocaciones todos las tenemos, los errores son conscientes, pero los volvemos a equivocar. Todo esto se basa en estudios que se han hecho desde hace mucho tiempo. Las organizaciones tienen un director de riesgos, que es el que está entrenado para ver lo que las personas no ven en una organización, que pongan hasta líneas de antiderrapantes en los escalones, que pongan un maneral, que pongan un semáforo, que pongan líneas amarillas. Son mentes entrenadas para ver los riesgos que las personas no ven. Ya esto tiene mucho tiempo. Lo que nosotros tenemos que hacer es hacer que entendamos que hay que seguir tomando decisiones y que hay situaciones que sí podemos controlar porque sabemos que viene el lobo y hay que adelantarnos. Y hay otras cosas que viene el terremoto, el maremoto, la pandemia, que ya están aquí y hay que seguir tomando decisiones. ¿Para qué? Para que permanezcamos con vida y para que nuestra salud esté bien y para que nuestros recursos no se acaben, tomando las mejores decisiones en este momento. Pues muchas gracias. Eso es lo que vemos hasta hoy. Si alguien tiene una pregunta, lo podemos hacer. Si levantan la mano,